En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 19 de septiembre de 2023, en este segundo programa de, podemos decir, la nueva era de En Libertad en B1 Media. Disculpen los errores del programa anterior, esos primeros minutos con el sonido que no era adecuado. Pero hablando de sonido, hablando de no adecuado, ha habido, ya saben ustedes, lío en el Congreso de los Diputados con los pinganillos. Esa amenaza que llevamos escuchando, que consiste en que dos tipos que se pueden comprender perfectamente en español tengan que recurrir al uso de pinganillos y de traducción simultánea para entenderse. Dirás, no, lo estás contando mal. No. Esto es lo que está pasando en España. Un país en el que, desgraciadamente, la locura lo hemos convertido en norma. E incluso algunos tratan de vender esto como una batalla ideológica, cuando realmente estamos hablando de pura lógica y sentido común. Algo de lo que cada vez, desgraciadamente, carecemos más. Pues en ese lío, en esa disputa por si se utiliza o no lenguas cooficiales, hay que tener en cuenta que el gobierno, liderado por el Partido Socialista Obrero Español, votó en contra del uso de los pinganillos en el año 2022. No estamos hablando de hace 50 años, no, en el año 2022. Bueno, ahora ya saben que tienen cambios de opinión que justamente siempre coinciden con la necesidad de quién les tiene que votar. Pues bueno, se han puesto a repartir los traductores simultáneos, esos aparatitos, esos pinganillos, y Vox ha decidido abandonar el Congreso. Dejaban los diputados de Vox los pinganillos en el asiento de Pedro Sánchez, que hoy se ha ausentado de la sesión. Veíamos ahí a Yolanda Díaz aplaudiendo solemnemente como si estuviese haciendo un acto enormemente revolucionario. Hemos conseguido que los fachas se vayan del Congreso. En fin, la verdad es que la sobreactuación del primer mundo es bastante repugnante. Pero a fin de cuentas, esto que se está intentando vender como una cuestión ideológica, o sea, como que si eres de derechas estás en contra, si eres de izquierdas estás a favor, en realidad estamos hablando de puro sentido común. O sea, que alguien nos explique qué sentido tiene que un catalán necesite un traductor para entender lo que está diciendo un vasco, cuando en la lengua común se pueden entender perfectamente, que es el español. Pero en vez de utilizar esas pequeñas diferencias que pueden existir a la hora de, oye, hablo un idioma distinto porque he nacido en el País Vasco, en Galicia o en Cataluña, que ni siquiera necesariamente todos los habitantes de esas regiones, o el caso de Valencia, hablan valenciano, muchos hablan español y es su lengua materna, en vez de decir, pues sí, oye, que cada uno hable lo que quiera, no. Vamos a utilizarlo para dividir. Vamos a utilizarlo, como bien decía Ortega y Gasset, esos particularismos tan estúpidos y absurdos para enfrentar a los ciudadanos españoles. Y como digo, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Lo otro es una cuestión de estupidez. Más allá del gasto, que se intenta hacer hincapié, no, es que esto va a costar 53.000 euros o 200.000, en lo que son el grueso del presupuesto del Estado, eso no significa nada. Cuando muchas veces decimos, no, los coches oficiales, no, el problema no es ese. El problema de fondo no es ese, ojalá fuese que cuestan 200.000 euros. El problema de fondo es que se va a proyectar una imagen que van a asistir todos los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía. Van a observar cómo, de pronto, los diputados necesitan un traductor para poder entender la intervención de un diputado, para parlamentar, porque el objetivo principal, que ya sabemos que muchas veces no ocurre, de un parlamento, es ese.
y realmente lo que se está haciendo es utilizarlo para fines políticos. ¿Y a qué se recurre? A la lengua. Porque es muy evidente que hay ciertas, podemos decir, características, pues, dónde has nacido, tu raza, tu sexo y también tu lengua materna, que prácticamente pues, son las que son. Es lo que más cariño, o debería al menos ser así, suele tener un ser humano. En fin, pocos casos conocerán ustedes de una persona que se avergüence de ser negra, una persona que se avergüence de ser blanca, o de una persona que se avergüence de que su lengua materna sea X. No ocurre. De hecho, le tenemos mucho cariño a esos tipos de características. Pero se utiliza para dividir, se utiliza para intentar proyectar una idea de que en España convivimos a pesar de que incluso en el Congreso necesitamos un traductor y un pinganillo. O sea, esto es una paletada mayúscula, pero mayúscula. Porque a fin de cuentas, ahora escucharemos a Cuca Gamarra, a fin de cuentas esto no se trata de no es que legalmente se puede hacer o no se puede hacer, no, es que es una payasada, es que es algo absurdo, es que es estúpido, es que atenta contra la inteligencia y contra el sentido común. Y no es una cuestión ideológica. Salvo, repito, que alguien carente de raciocinio diga no, es fundamental tener un traductor para que el diputado que se quiera expresar en euskera pueda entenderlo el de Castilla y León, cuando puede expresarse perfectamente en español y no necesita recurrir a los pinganillos. Pero esta es la locura en la que vivimos instalada y estos son los precios a pagar por votar lo que vota el pueblo español. Pero bueno, salía Cuca Gamarra, que ha vuelto a dar una lección, diciendo lo siguiente. No puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido, en primer lugar, tomada en consideración, en segundo lugar, debatida, en tercer lugar, aprobada y, en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor, lo cual recoge incluso la propia disposición final de esta proposición de ley que se comienza su tramitación cuando establece que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE. Por lo tanto, señora presidenta, los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y a la legislación vigente y, por tanto, lo que pediría es que el desarrollo de este pleno se haga conforme al reglamento. Esto es muy propio debe ser de la moderación, ¿no? Decir, oiga, no, a mí que se utilice esto para la división y que se utilice para proyectar una imagen de lucha entre ciudadanos por a ver qué idioma hablas, en realidad nos parece mal porque es que no se está siguiendo el reglamento, que si estuviese siguiendo el reglamento, entonces, bueno, vale, no nos quejamos. Es igual que el mismo rollo cuando uno defiende la unidad nacional, que es que la Constitución. Es que la Constitución no, es que la unidad nacional está por encima de la Constitución. Es que España está por encima de la Constitución, de la democracia, de Sánchez, de Feijóo, de Abascal, de Cuca Gamarra, de Semper y de toda la tropa. Pero este es el problema que tiene muchas veces esa falta de argumentos por parte de lo que dicen centro-derecha, que están todo el día con la ley en la mano. El problema de los legalistas, que les parece mal si no se cumple la ley. Que si se cumple la ley, entonces nos parece bien este disparate, que se tenga que recurrir a traductores para que dos personas que se pueden entender perfectamente en español no puedan hacerlo. Esta es la gran defensa que hacen del idioma, de lo que más hermana a los ciudadanos españoles, entre otras cosas. Que esto ya hablaremos otro día, la bandera y demás. Pues bueno, Cuca Gamarra se ponía estupenda diciendo que esto no puede ser, que atenta contra la legalidad. Y entonces llegaba Borja Semper y decía lo siguiente. Y siguen gobernando en muchos ayuntamientos, ¿de verdad? ¿Este es el relato que pretenden que los demás creamos? Sortea handia dugu. Hau da egia. Espainia hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako. Nazio bat. Gaztelania hain zuzen ere. Eta era berean, beste ama hizkuntza batzuk bizirik mantentzen dituelako. Digo que tenemos la suerte de que España es una comunidad política, una nación que comparte una lengua común, el español. Silencio, por favor. Miren. Silencio, por favor, señores diputados.
pues salía Borja Semper hablando en euskera, que esto es el típico complejo del que se posiciona en contra, pero dice, oye, que yo hablo euskera, ¿eh? Es como estos acomplejados, es que se ve perfectamente reflejado. Son estos comportamientos. Del que es catalán, dice, oye, yo hablo catalán, pero estoy en contra. Pero siempre con él, un momento, certificado para que no me insulten. Es esta estupidez de decir que estás en contra de que se hable en euskera, en gallego, en valenciano o en catalán en el Congreso porque nos entendemos todo en español, decir, no, lo digo en euskera que además es más molón, como un nivel mucho más elevado. El típico complejo que representa a la perfección Borja Semper y todo el PP nacional. Pero a la perfección. No vaya a ser que nos digan facha. No vaya a ser que de repente nos estén insultando. A ver si así nos hacemos perdonar, ¿no? Así lo único que hacen es el ridículo. Que también es lo propio de Borja Semper, no ha hecho otra cosa desde hace muchos años. Pero esto es lo que tiene España, en lo que veremos, si sale esa moción, como líder de la oposición. Claro. El sanchismo encantado. Y luego salía Rufián, el paleto por excelencia, a decir esto. A veure si els sona alguna d'aquestes coses. Check-in, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low-cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. El sona? El sona? Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua. És bastant probable que molts de vostès ragin del català, de l'aranès, del galego o de l'euskera mentre fan un meeting en la sala de coworking mirant outfits per estrenar After Work. Este es el nivel, que aquí hay varias cosas que hay que comentar. Primero, hay que tener en cuenta que, oye, el idioma que hable cada uno, en mi caso, recuerdo en el colegio, tenía más horas de valenciano que de inglés. Y dices, ¿te podrías expresar en valenciano? Perfectamente. ¿Y por qué no lo haces? Porque con español me entiendo, con mis compatriotas. Es más, si en alguna ocasión con algún amigo valenciano parlante ha habido una tercera persona que no entendía el valenciano, es de buena educación hablar en español para que te pueda entender. Es una cuestión de educación. Pero luego aquí hay otro punto que hay que resaltarlo y que no pasa nada por decirlo. Es que ahora ya parece que cualquier cosa es un ataque absoluto contra todos los catalanes o todos los valencianos. En fin, o todos los gallegos o todos los vascos. Y es que muchas veces la lengua, obviamente el uso que se le da, también depende de la importancia que tiene, es decir, de la práctica de ese idioma. Estas palabras que dice Rufián, yo he de decir que algunas no me pispa muy bien de qué significaban. Muchos las utilizan a diario, sí, es que estamos hablando de inglés, que el inglés es un idioma importante. Es más, me hubiese encantado que a mí en el colegio me hubiesen enseñado inglés más horas que el valenciano, por una cuestión práctica. Esto no implica que uno esté en contra del valenciano, oye, que cada uno hable lo que le dé la gana. Como si hay una familia que quiera hablar en élfico. Pues oye, que cada uno haga lo que quiera. Pero es evidente que uno, si estudia inglés, lo hace por una cuestión práctica. Ahora, someter a los ciudadanos encima de España, que un salmantino tenga que estudiar catalán, o tenga que estudiar valenciano, o tenga que estudiar euskera o gallego para poder trabajar en esas regiones, eso, aparte de una paletada absoluta, porque es el aldeanismo más absoluto, aparte de eso, lo que denota es una malísima educación y un fanatismo que, desgraciadamente, está consiguiendo apoderarse de lo que es el Congreso de los Diputados, que, repito, su máxima función es parlamentar, que se puedan expresar y que todo el mundo se pueda entender. Y para eso está el idioma español, pero ahora no, vamos a poner traductores. Pero es que hasta el paleto de Rufián, que se intenta hacer perdonar, porque ya saben ustedes que es charnego, pues hasta él, hasta su grupo, ¿saben en qué idioma van a recibir las traducciones cuando salga uno hablando en euskera? En español. Comenzamos. Pues ya está con nosotros Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que un poco sorprendido de hasta qué nivel
somos capaces de llegar en España. Sí, yo de hecho hoy me he traído un pinganillo. No sé si contigo lo voy a necesitar, espero que no. Hombre, a ver, yo te podría hablar en otros idiomas, Claro. pero no lo voy a hacer por educación sobre todo, y segundo por sentido común. Claro, y quizás yo, no sé, me apetece hablar en ruso por mi experiencia en Rusia y porque considero que es un idioma que me encanta y a lo mejor necesitas también tú un pinganillo hoy. Pero tampoco tengas tan arregato en ruso, sabrás decir 4 cosas. Sé decir cómo comprar pollo, cerveza y no voy a decir más. Pero de esas sí me acuerdo perfectamente, además. No, cosas fundamentales. Fundamentales. Para Ir al día a día, supermercado, podía ir al supermercado en con eso Moscú. puedes sobrevivir. Con eso puedes sobrevivir, más o menos. Y además bien, ¿eh? Sí, claro, sí. ¿Qué más necesitas? Bueno, eso Para vivir no vas a muchas decir. cosas más. No, te lo ya, aseguro pero yo. eso no vas a En decir. directo no lo como- voy a decir. Efectivamente no lo voy a decir. Pero bueno, esta estupidez de las lenguas cooficiales también ha llegado hasta Europa. Sí, ya lo comentamos el otro día y hay que repasar lo que ha pasado en esta jornada de martes, ya que los países de la Unión Europea pues, han decidido directamente aplazar esa decisión sobre la oficialidad tanto del catalán, del gallego y también, recordamos, del euskera, que pedía el gobierno de Pedro Sánchez, que sí han conseguido, como hemos visto esta mañana, en el Congreso de los Diputados español. Eso sí, han dicho los países de la Unión Europea que de momento lo aplazan por 2 motivos principales. Las consecuencias de esta medida, tanto a nivel económico y también ha mencionado a nivel práctico. Pese a ello, ha hablado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que pese a no conseguir su objetivo, ha declarado lo siguiente al finalizar la sesión con sus socios europeos. El Gobierno español ha cumplido hoy con su compromiso. Tal y como yo pedí por carta el pasado 17 de agosto a la Presidencia y a la Secretaría General del Consejo, hoy hemos puesto en marcha, aquí, en Bruselas, la reforma del Reglamento número 1 sobre el régimen lingüístico de la Unión Europea. He tenido la oportunidad de explicar una por una las razones de la propuesta española y de responder a los comentarios de los Estados miembros. Nuestros socios europeos saben que tanto el catalán como el euskera y el gallego son lenguas cooficiales en España, lenguas que se usan ya en el Parlamento español. Además, he trasladado la especificidad que constituye el caso español en la Unión, en el que el uso de las lenguas cooficiales se encuentra reconocido en nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión, en los que también existen lenguas regionales. Bueno, Jano, pues ya vemos, salvar es prácticamente como una victoria, pese a que los países de la Unión Europea han aplazado la decisión. Sí, bueno, en su momento necesitan unanimidad. De todos los países del bloque. Suecia dijo que no, pero bueno, ahora veremos, porque es que esto, claro, si lo aceptan, ¿quién te dice que luego no van a venir los italianos con sus problemas? Los franceses con los suyos. Claro, si es que al final esto no es una cosa que solo afecta a España. En fin, bueno, y también teniendo en cuenta la Unión Europea, tal y como está el asunto, ya uno se puede esperar cualquier cosa. Claro, yo creo que por eso los países del bloque aplazan esta decisión, porque saben que si no se van a meter en un jardín de 11 varas y puede provocar este efecto dominó, digamos. Y además esto deben de flipar, decir, oye, en España, que mira que tenemos problemas, pero aquí parece que la inflación no existe, que no ha subido la cesta de la compra, que no lideramos todas las tasas de desempleo, les vamos con estas estupideces. Bueno, veremos a ver en qué queda. Esperemos que alguien, al menos un país, guarde un mínimo de sentido común y no salga adelante. Pero bueno. Y fíjate, Cano, porque el gobierno de Pedro Sánchez no se da por vencido y pese a la noticia de que los países del bloque buscan aplazar esa decisión, pues ha planteado el gobierno de Pedro Sánchez priorizar al catalán como primera lengua para ser oficial, desplazando, obviamente, al euskera y gallego. Pero claro, Jano, ¿esto qué ha provocado? Adivínalo. Entiendo que, claro, que tiene que contentar a tantos que... Efectivamente. ¿Y qué ha pasado? Pues que el gobierno del País Vasco se ha quejado oficialmente y ha dicho que ¿esto qué es? Que porque el catalán antes que el euskera, que o todos o ninguno, o qué está pasando, o que el euskera tiene que ir antes del catalán, o que porque el catalán antes que el euskera. Claro, la pescadilla que se muerde la cola, digamos. Pero Sánchez es capaz, eso tiene mérito, de engañar a todos al mismo tiempo. Eso no es nada sencillo. Pero lo consigue. Bueno, lo consigue también porque a estos, vamos a ver, el PNV es la ramera por excelencia de la política española. Entonces el PNV lo que le echen.
Y los otros, pues bueno, claro, conforme más debilidad ven, pues se suben más todavía, claro, más arriba se vienen, claro, es normal. De momento, el pinganillo se tiene que utilizar en el Congreso. En el Parlamento Europeo, obviamente, ya se utiliza porque hay diferentes lenguas cooficiales, pero veremos si acabará el catalán y el euskera y el gallego estando también en el Parlamento Europeo, ¿no? Yo espero, a mí, la verdad, me gustaría que esto que ha hecho Vox hoy de abandonar el hemiciclo cuando se han puesto con los pinganillos y estos rollos, que lo repitiesen continuamente. O sea, cada vez que salga un representante, porque es que se repite el Congreso de los Diputados, no es que estén ahí en una taberna de cachondeo, no. Debería ser una hoy cosa parecía, seria. ¿eh? Sí, bueno, hoy y muchos otros días parece, pero no debería ser así. Que abandonen sistemáticamente cada vez que alguien no habla en español. Me parecería magnífico. El PP sabemos que no lo va a hacer. A lo mejor Borja Semper se dice, yo soy voluntario para traducir. Que incluso desde el PNV han criticado a Borja Semper, por hablar en euskera. Yo creo que por Panoli, ¿no? Más que ha quedado raro. Ha quedado como forzado. No, todo lo que es curioso es que salga Cucamarra diciendo el reglamento, luego salga el otro. Pero esto, bueno, ahora comentaremos con Quintana, que ya lo tenemos por aquí, a Quintana Paz. También está Miguel, conocido como Joven Europeo, en sus redes sociales. Y decía Quintana que, muy divertido, que claro, esto, imagínate, ¿no? En una reunión, porque estos se reúnen para decidirlo. Entonces están ahí en una reunión y alguno va a decir, ¡ay, qué bueno, Borja, qué buena esta idea! Dilo en euskera. En fin, y grotesco. Dicho, sí, hazlo. Grotesco, claro. No, y él le parecía maravilloso. Oye, que le aplaudía a la bancada, Yolanda Díaz riéndose. No sé si ustedes han visto las imágenes, pero vamos, ha sido una cosa grotesca. En fin, ¿qué más tenemos? Jano, y es que aprovechando esta jornada mediática que ha sido este martes en el Congreso de los Diputados, pues ha aparecido Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana, que ha despejado todas las dudas. Atención sobre la ley de amnistía que está pactando el gobierno con los independentistas catalanes. ¿Y qué ha dicho Oriol Junqueras? Atención, porque es importante. Nosotros estamos convencidos que la amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la Mesa del Congreso. De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias. Y estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía. Estamos convencidos que si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, es evidente que el acuerdo deberá incluir la amnistía. Ya escuchamos, Jano, lo que tanto ha costado al gobierno admitir. Oriol Junqueras este martes ya lo ha anunciado. Hay pacto con el gobierno para una ley de amnistía. No, desde luego, pero es que esto es un secreto a voces. Veremos a ver, porque claro, ya sabemos que Esquerra Republicana, hay que recordar que Oriol Junqueras, hasta los suyos, tuvo que salir corriendo por patas de una manifestación porque le zurraban, ¿eh? Sí. Entonces, Esquerra Republicana, los votantes de Junts principalmente. No, pero es que además esto de... No, los suyos propios de Esquerra. También de los de Esquerra. Porque claro, al final le dices, oye, tú has estado vendiendo durante muchos años que el Estado opresor y luego estás ahí de cachondeo con los que nos oprimen. Claro, entonces veremos a ver si no se encoge de ese relato Junts y a ver hasta dónde llega, porque la amnistía bien, pero estos van con amnistía y referéndum. Y veremos a ver qué pasa. Y fíjate porque Junqueras ha dicho más cosas en esa intervención con los periodistas a las puertas del Congreso de los Diputados. Y también le han preguntado que si se arrepiente él y los líderes independentistas de todo lo que ocurrió hace unos años aquí en España. Y nada de nada. Vamos a escucharle. Es que no entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Al contrario. Quien debe arrepentirse es aquellos que han impedido derechos democráticos tan básicos como, por ejemplo, el derecho al voto. Pero es evidente que votar en ningún caso es un delito. No es delito. Ya, bueno, esto en Bullaladores, como se dice, no, hacer el amor no es un delito. Ya. Claro. Dar un pico no es un delito. Si nos ponemos así. No, claro. Votar no es un delito. Pero bueno, este es un poco el relato que se ha ido utilizando continuamente, pero en eso sí que tiene razón, claro, la amnistía, que es diferente de lo que es el indulto, precisamente por eso. Pero la amnistía es, no, oiga, es que usted en realidad le han juzgado por un delito que no debería, ¿no? Pero bueno, Sánchez sabemos que es capaz de todo. ¿Qué más tenemos? Hablando de piquito, hay que hablar de la selección femenina de pereza, macho. Fútbol, Jano. Qué pereza. Ya, te lo he dicho a la redacción. Yo creo que es un tema que hay que tocar porque esa actualidad, pero en el fondo da mucha pereza. Esa actualidad no. Primero, han utilizado lo de Rubiales, que solamente con la pinta ya tendría que haber sido despedido del primer minuto. Lo menos que ha hecho es lo del piquito, que ha sido una cortina de humo que se ha utilizado de manera, obviamente, muy evidente por parte de todos los medios para tapar los negocios turbios del gobierno. Eso es. Y a mí me da una pereza esto, pero bueno, a ver, ¿qué ha pasado?
Pues que continúa el órdago principalmente de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, y es que hay que recordar que tras el comunicado en el que pedían cambios prácticamente estructurales y a su gusto en la federación, de un total, atención, de 23 futbolistas, 15 dicen que no van a ir a la nueva convocatoria de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, y hay que recordar, 15 han dicho que no van a ir, 8 de momento no se han posicionado, que parecen como las rebeldes de la selección, pero es curioso, dicen que no van a ir a no ser que se cumpla a rajatabla el comunicado que emitieron hace unos días. Ya, bueno, yo sinceramente no he visto ni un partido de fútbol femenino y tampoco lo voy a ver ahora. Vayan, ni la final, es verdad, ni la final. Yo unos minutos. No, es que parece que minutos y la vi. Esto es una cosa que a mí sí que me fascina, que parece que si dices, oye, no me gusta el fútbol femenino, es que no me gusta nada. Es que parece que si no te gusta, como, eres machista automáticamente. Eres machista, tal, tienes que estar ahí. Que me da exactamente igual. Además, me aburre soberanamente. A mí también. ¿Qué pasa? Oye, tampoco me gusta el hockey sobre hierba y no es que tenga claro, una cruzada contra... Claro, me da igual, oye, me parece muy bien, practico usted lo que dé la gana, pero no me lo esté imponiendo continuamente, que además se nota que esto es una cosa artificial. Porque ha estado todos los días ahí en prensa y tal, y no sé cuántos. Como que lo están imponiendo desde los medios de comunicación, Oye, ¿verdad? yo jugaba al FIFA. Este año no me lo voy a comprar porque han impuesto equipos mixtos. Y tú has dicho que no hay del peluquín. Y no me lo he comprado. Y no me lo voy a comprar. ¿Ya ha salido a la venta? Bueno, es que ahora ya no es el FIFA, ahora es otra cosa que se llama. Ahí es por algo así, ¿no? Sí, y entonces han puesto equipos mixtos y bueno, esta imposición... Pero obligatoriamente tienes que jugar con... En el Ultimate Team, que era lo divertido. Sí. Esto los más jovencitos seguro que saben de lo que estoy hablando. Y hay que hacer un programa de videojuegos, Jano. Hay que hacer un programa de videojuegos, lo haremos. Pues sí, nosotros no. No, nosotros no. Porque bueno, yo podría hablar del FIFA y del Counter-Strike. Del Call of Duty no. Del Call of Duty, tío, no... A mí me gustó mucho. Me sigue gustando. No, pues yo ahí ves, no. Pero bueno, vamos a lo importante para mí esto. Sí, porque femenino, justo estamos hablando del fútbol femenino ya, pero lo están hay continuamente para ver si nos despistamos de ay, uy, que es que está dicho no sé qué, uy, es que... Pero Jano, ¿crees que se ha posicionado el gobierno o no se ha posicionado el gobierno? ¿Sobre el fútbol femenino? Sí. Pues seguro. Vamos a escuchar a Miquel Iceta sobre esta nueva polémica de la selección. La Real Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas mal, muy mal. La Federación Española de Fútbol no tiene derecho a privar a España de la selección femenina, más después de haber ganado un campeonato mundial. Por lo tanto, llamamos a la Federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala. Pues ya vemos, claramente a favor de las futbolistas rebeldes que no van a acudir a esa cita algo desde aquí con la selección. Porque yo creo que esto funcionaría. Que llamen a Iceta a jugar y yo te prometo que lo veo. Que convoquen a Iceta, tío. Que convoquen a Iceta. Iceta en pantalones cortos. Pero delantero centro como mínimo. Y yo, centrocampista, tío. Te prometo que ese partido lo veo. Es más, esto no depende de nosotros, pero lo hablaríamos con los directores de esto. Y diríamos, oye, ¿os importa que podamos retransmitir en directo el partido? Yo me comprometo a verlo. ¿Tú eres el narrador? Yo, lo que sea. Me encantaría. Yo, si está Iceta delantero centro... lo narra sin problema. Vamos. Muy bien. El primero. En fin, después de estas tonterías que vienen muy bien, porque es verdad que eso, oye... Hay que tomárselo con humor, Jano. O sea, todo el mundo era el tema Rubiales o del tipo este que descuartizó a uno en Tailandia. Daniel Sancho. Y con eso se ha tapado todo. Todo. Claro, entonces ya... El chicle tiene un límite. Entonces ahora a ver cómo lo estiramos. Bueno, para este comunicado ahora tal... En fin, están estirando demasiado pero el fútbol femenino. Es que es una cortina de humo. O sea, es una cosa absurda y se le han dedicado tantísimas horas a esto que es precisamente lo que buscaban. No, pero es que además, si han conseguido algo, yo creo que ahora están consiguiendo todo lo contrario, que la gente tenga más pereza al fútbol femenino con todas estas polémicas, sinceramente. A mí no me ha interesado nunca, o sea que tampoco ha habido ningún cambio. ¿Qué más tenemos? Un poquito de internacional. Rápidamente hacemos un repaso por una noticia que ha llamado mucho la atención en redes sociales, porque ya sabemos que el progresismo, Jano, intenta aglutinar todas las ideas en un mismo saco y luego pues pasa lo que pasa, y es lo que ha pasado justamente en una ciudad de Michigan, en los Estados Unidos. Allí en las pasadas elecciones ganó este señor, Héctor Pinchamelo, un político musulmán y demócrata llamado Hammer Galip. Pues atención, porque sus votantes obviamente le votaron porque consideran que era un perfil adecuado para aplicar el progresismo, pero Jano, al poco tiempo de llegar a la alcaldía, de llegar al poder, una de sus decisiones fue prohibir la utilización de la bandera LGTBI en los edificios oficiales. Efectivamente, para que simplemente se pueda ver la bandera de los Estados Unidos, es decir,
del país. Y claro, esto ha generado mucha crisis en sus votantes debido a que consideran que este alcalde, el que hace bien poco era un gran progresista demócrata, ahora quiere borrar toda la diversidad de la localidad. Vaya por Dios. Bueno, pues oye, les está bien empleado. No me voy a decir que ¡ay, qué lástima, no puede ser, qué gran tragedia! Pues oye, esto es lo que hay. Hay que aprender, ¿no? Sí, y muchas veces el ser humano es curioso, pero aprende cuando ya prácticamente no hay casi solución, siempre hay solución para todo. De hecho, es que no sé por qué muchas veces se liga también el Islam con el progresismo, sobre todo en Occidente. Es muy raro eso. Sí, no, porque queda bien, ¿no? Queda cool decir, sí, un mundo sin fronteras, todos somos iguales, no importa cuál sea tu religión, cuál sea tu cultura. Hombre, sí, la realidad sí, te demuestra que sí. Hay que saber que los ejes del Islam, tú y yo conocemos muy bien Oriente Medio, son las que son. Pero, y no pasa nada, oye. Claro, no pasa nada, por supuesto, es su cultura, pero que en Occidente compremos... Claro, no pretendas que de repente... O sea, es muy curioso, ¿no? Porque es como una especie de reflexión de decir, bueno, si los traemos aquí, entonces su cultura y sus ideas se van a transformar automáticamente porque les demos un pasaporte. Pues no, el ser humano es más complejo. Y que encima hay que aceptar muchas de ellas. Y si las criticas, automáticamente también incluso te califican de racista. Sí. Y eso es como poco llamativo. Vamos a ir ya con la tertulieta, pero antes Héctor, para los que ayer vimos ese problema de sonido, ahí está nuestro hombre. Que a ver si le podemos ver. Sí, a ver. Héctor, saluda, hombre. Sin este hombre, querido Héctor Jordana. Tiene buena cara, después de la jornada de ayer. Guau, es que la jornada de ayer es una pena. Tiene buena cara. Que eso no lo tuviésemos grabado, porque fue una auténtica locura. Ustedes imagínense, llevamos haciendo pruebas durante meses. Todo fenomenal. Sí, bueno, había que siempre que pulir alguna cosa y tal, más o menos, pero nunca nos había pasado lo de ayer. No. Y justo vamos a grabar ayer y de repente, oye, que oigo un ruido, nos dijo Héctor. Yo, ¿cómo que oís un ruido? Todo mal. Y luego venían los de deportes y entonces, bueno, pero al final, pues fue... Un día tenemos que hacer, Héctor, tomas falsas, Jano también. Un día tenemos que hacer un vídeo de tomas falsas. Sí. Pero va a costar, porque no tenemos tiempo para todo. No, claro. Es que también tenemos los recursos que tenemos. Oye, que creo que lo tenemos... Yo estoy muy contento. Yo también. Yo estoy muy contento. Yo estoy encantado. Bueno, vamos ya sin mayor dilación con la tertulieta. Vamos. Pues ya está con nosotros Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Encantado de estar aquí. Un gusto recibirte. Y también Miguel, conocido como Joven Europeo. Así es. Querido Jano, así es. ¿Vas a quitarte ya eso alguna vez, tío? Me lo quitaré, tío. Como hablamos cada día que nos vemos, esta vez, desde hace 4 o 5 años, pero sí, me lo acabaré. Lo repites mucho, pero no lo cambias. No, pero hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿En qué lo vas a cambiar? ¿Tienes alguno pensado? Bueno, quizá mi nombre, ¿no? No estaría mal. Sí, no estaría mal. Por probar, ¿no? Maduro europeo. Maduro europeo. Eso es lo que te queda. Sí, la evolución. De joven a maduro. Las 3 edades no estaría mal, hombre. Sí, luego ya envejecido europeo. Yo creo que eso ya va siendo hora de cambiarlo. Sí, me lo quitaré. Sí. Miguel Rovira. Bueno, vamos a hablar... Pues tenemos muchos temas, pero ¿qué os parece empezar? Pues luego queremos tocar el tema con vosotros, que la noticia que hemos hablado del alcalde musulmán, no sé si la habéis escuchado, pero luego la comentamos. Sobre todo lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, el tema de los pinganillos. Vox ha decidido marcharse, ha dejado todos los pinganillos en el asiento de Sánchez, que luego está esa foto que ha hecho Willy ¿cómo es? Willy Sánchez. Willy Sánchez, esa foto que ha rulado mucho y se ha hecho muy viral. No sé vosotros cómo veis este disparate, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Bueno, yo creo que lo más interesante del disparate es también todos los disparates que lo han rodeado. Es decir, que la reacción sea cosas del tipo, es que esto nos cuesta mucho dinero, es insignificante el dinero que pueda costar respecto a los presupuestos generales del Estado comparado con el símbolo que significa, con el absurdo que significa, con el mensaje que quiere transmitir. Y el mensaje que quiere transmitir es que estamos en un país que es una Babel, estamos en un país que no nos entendemos, estamos en un país, bueno, pues como en el Parlamento Europeo, ¿no? Donde la gente tiene que salir a hacer discursos lo más sencillitos posibles. Porque claro, si haces una ironía, el traductor posiblemente no la pilla y la transmite mal. Si haces un chiste, el traductor probablemente no lo puede traducir a otra lengua y también lo traduce mal. Entonces tienes que hacer un lenguaje muy artificioso, muy acotado, o peor todavía, un mensaje solo para tu audiencia. Con lo cual es lo contrario a un parlamento, que es un sitio para parlamentar, para discutir. Es verdad que esto ya estaba muy degradado, tampoco nos vamos a poner ahora como que por primera vez descubrimos que el Congreso de los Diputados no es un sitio donde para cada cual habla su audiencia, pero que se corrobore esto y además se haga ya incluso en un idioma concreto y que además transmite una mentira, y la mentira es que los españoles no nos podemos comunicar.
Claro. No nos podemos comunicar con una lengua común. Y esa mentira, desgraciadamente, algunos que quieren que sea realidad. Sí, y entonces ese proyecto que también transmite también es negativo. Es decir, hay muchas cosas rodeando a esto que hacen que el argumento de Cuca Gamarra de que es que esto va contra el reglamento pues sea absolutamente secundario. El argumento de es que esto nos cuesta dinero, siendo importante, también sea absolutamente secundario. Miguel. Yo lo comentaba antes con Jano, si un tanque entra por la puerta de Cuca Gamarra de su casa, ella en lugar de decir hay que defender esto, diría que es anticonstitucional, ¿no? O sea, con esa oposición enfrente, pues es normal que hayamos llegado donde hayamos llegado. Y además, había una frase por ahí que yo lo resume muy bien, que dice aquello de que si votas gestos, pues tienes gestos. Pero si votas gestos, en lugar de cuestiones de fondo, en lugar de hablar de industria, te pones a hablar de cómo se entiende un tío de Lugo con uno de Gerona o de Salamanca, pues es normal que al final veamos reducido el debate público a esta serie de chorradas. Además, me hace especial gracia porque quienes apuestan por traductores son quienes tienen precisamente esa retórica internacionalista que dicen que, bueno, que nos entendemos entre todas las personas del mundo y tal, pero sin embargo, para entender un tipo de Castilla-La Mancha con otro de Barcelona, te ponen el pinganillo. Lo que pasa es que te van a decir que entonces hablen en inglés. Sí. Van a llevar el argumento hasta el final, lo cual es ridículo porque ni siquiera tampoco todos los diputados hablarán buen inglés, tampoco todos los españoles entienden inglés y tampoco un señor de Kuala Lumpur que sí que habla inglés está interesado en lo que concretamente se diga en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados españoles. O sea que sí, yo creo que no sé, es que me debato entre la actitud general de decir esto es absurdo, ni siquiera voy a entrar en ello, que creo que es una buena opción porque así se habla de otras cosas que sí que están pasando y que sí que son importantes y que son las que se desvían, o entrar a fondo y desmontarlo completamente porque ya digo, o por ejemplo el argumento de Rufián, ¿no? O sea, Rufián ha empezado a utilizar palabras en inglés que se utilizan habitualmente en español, lo cual ocurre con todas las lenguas porque para empezar el propio español es una importación del latín, por así decirlo. El español no es español, es latín evolucionado. Bueno, pues luego se ha puesto a poner las palabras en inglés, podría haberlas cogido en árabe, en francés, hubo muchas en su momento, en italiano también. Las hay españolas en otras lenguas, todo se ha dicho también. Bueno, y entonces como prueba de que somos muy plurales y de que todo es plural y todo se desdibuja. Bueno, una cosa es utilizar palabras de otra lengua, que todos entendemos, por otra parte, en esa lengua, porque ningún español no sabe lo que signifa footing, entre otras cosas porque no se dice así en inglés. Es un falso anglicismo, es una palabra que nos hemos inventado que es inglesa. Bueno, pues una cosa es eso y otra cosa es hablar con la gramática, entonación, sonido, fonética, lo que es una lengua que es distinta. De hecho, el euskera, el castellano, el catalano, el gallego. Es que es verdad, por ejemplo, yo que sé, cualquiera que sepa italiano, hay un montón de palabras que ellos utilizan en inglés. O sea, que ni siquiera han hecho el esfuerzo de decir, bueno, las vamos a traducir. No, la dicen en inglés y ya está. En italiano especialmente más. No sé por qué. Bueno, quizá, no sé, a lo mejor tiene motivos históricos. La Segunda Guerra Mundial, que dices, oye, una lengua más pequeña, el italiano al fin y al cabo, que tampoco es enana, ¿no? Está entre el 1% de las más habladas, pero bueno, 60 millones. Entonces, es verdad que introducen muchísimas más lenguas en inglés para cosas absolutamente innecesarias. Sí, que podrías, yo qué sé, por ejemplo, ordenador, lo podrían haber traducido, no les da la gana. Punto recto. Pero yo creo que no hay que perderse en el detalle, ¿no? La cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que quieren esgrimir la lengua como un factor diferenciador. Eso. No que haya, por ejemplo, roulotte, pues sí, está tomado de francés. Bueno, pero es que nadie entiende que roulotte se use para diferenciarse respecto a un ciudadano de Normandía con uno de París, ¿no? O sea, que lo que hay que... La cuestión de fondo es que es un arma disgregadora la que se está usando. Hoy cuando veía las primeras intervenciones que parecía como si estuvieran traduciendo a un iraní o algo así, ¿no? Cuando salen las noticias, ¿no? De alguna rueda de prensa y tal. Lo que se busca fundamentalmente es el factor diferenciador, que por otra parte ha venido avalado de alguna manera en la Constitución ya, con el asunto de las nacionalidades. Y ya está. Yo creo que tampoco hay que perderse en detalles, ¿no? En cuestiones de, no, es que lo que ha hecho Rufián, la última payasada del último histrionismo. Yo creo que principalmente lo que se busca es hacer diferente, hacer extranjera a personas de un mismo país, entre ellas, ¿no? Correcto, porque es que eso a menudo se olvida. O sea, que el separatismo lo que significa es yo te quiero hacer a ti extranjero en mi tierra. Es una creación nueva de extranjeros y efectivamente esto es el prólogo a una amnistía y luego un referendo consultivo, pero bueno, es que de nuevo ahí es un juego muy raro, todos los referendos en España son consultivos, según la Constitución, pero obviamente después de que haces una consulta al pueblo es muy difícil que hagas la cosa contraria a lo que te ha dicho el pueblo, o sea que no caigamos en eso. Bueno, pues es la primera parte de un camino de unas personas que están empeñadas en que unos españoles seamos extranjeros respecto a otros y otros a los que esto les da igual con tal de estar 4 años más en la Moncloa. Pero además hay que decirlo, mucha gente piensa que el separatismo es algo que ha aflorado de repente, o sea, que un día pues levantaste la tapa de un yogur y te encontraste ya Puigdemont o algo así, ¿no? Pero es que nada más lejos de la realidad, o sea, es que esto, en contra de una oposición que ha sido nefasta durante las últimas décadas, o sea, nefasta cuando no complaciente, con el separatismo. O sea, por el Partido Popular pactó con Pujol, entregar competencia en el año 96 a cambio de que le investiera como presidente.
Y claro, o sea, tú si vas cediendo terreno, pues de repente un día no es que aparezca Puigdemont o Artur Mas con una... No, es que, perdón, es que es todo un proceso que se ha prolongado durante años y cuyos resultados estamos viendo ahora. Sí, claro. O sea, no es algo espontáneo, claro. No, desde luego, igual que... Sin negar la importancia de Aznar, quiero decir, y porque también conecta muy bien con este problema que tenemos hoy. Lo estábamos comentando antes. Sí, justo. Esto es reversible. Se puede, igual que se avanza en una dirección es reversible. Sin quitarle importancia a Aznar, yo se la doy a Rajoy, que luego viene con una mayoría absoluta y no hace nada. Nunca Rajoy, y por desgracia todos pensamos que cualquier persona del PP, si gobernara, no haría nada en la dirección contraria. Aznar hizo algo, pero se puede ir hacia atrás. Sí. Esto se ha hecho ahora en el Congreso, puede haber un reglamento distinto. ¿Está el Partido Popular, el de Rajoy, el de Aznar, el de Feijóo, el que venga en el futuro, dispuesto a dar la vuelta? ¿O por desgracia parece que España solamente tiene un camino, que es el camino de su progresiva desmembración? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que no. O sea, a mí se me dice, no. Claro, a mí se me dice, no, hombre, me dices, imagínate, oye, Feijóo mañana coge y gobierna con mayoría absoluta, como el caso de Rajoy. Pues yo no creo que desarticulase todo esto. O sea, de hecho, es que no hay que olvidar que todavía estaban intentando a ver si convencían al PNV, a ver si convencían, vamos a hablar con los de Junts para explicarles nuestro proyecto. A los de Junts. Entonces al final dices, es una cosa que esta gente, no sé, es que hay veces, bueno, es que hoy mismo en la intervención de Borja Semper es un ejemplo muy claro. Lo decía en el editorial, para no repetirme, pero es el típico complejo de, oye, yo estoy en contra, pero mirad que bien habla euskera, ¿eh? Para que no me digáis que luego yo soy un peligroso fascista. Y al final es que es absurdo, ¿no? Es una cosa bastante surrealista. Sinceramente hay que romper la baraja. Es decir, tú no puedes jugar un partido con las reglas del enemigo. Es decir, hay unas reglas comunes. O sea, no puedes pretender ser disruptivo hablando un idioma que has tachado de canelo el día anterior o la mañana anterior. No sé, yo creo... Borja Semper tiene que aprender un término habitual desde hace décadas en filosofía del lenguaje, que es lo performativo, que es cosas que se hacen. Austin, el filósofo que más expandió esta idea, son cosas que haces con la lengua. Nosotros cuando hablamos decimos cosas, pero hacemos cosas también, ¿no? Eso es. Entonces, cuando tú dices que en realidad no haría falta el euskera, pero usas al hablar el euskera, performativamente lo que estás haciendo es consolidar que se utilice el euskera en la tribuna del Congreso. Exacto. Entonces, esta diferencia, por desgracia, él pensaba que era una jugada, mira, si yo lo hablo también como vosotros, así que ahora me tenéis que hacer más caso. Es que también este razonamiento es endiablado. No hay que hacer caso porque hables también en euskera, hay que hacer caso a cualquier idea que sea sensata porque racionalmente se expone en un parlamento. Ya sé de todas formas que estoy diciendo cosas muy raras que ninguno nos creemos y es que las cosas racionales triunfen en política, pero bueno, este debería ser el ideal, no el ideal de, ay, mira, que yo también soy de los vuestros. Bueno, y fijaos que le vamos a enseñar a la audiencia la foto que comentaba Jano al principio de este programa, y es esta imagen en el escaño de Sánchez con todos esos pinganillos que han dejado los diputados de Vox en ese gesto que se ha vuelto viral en cuestión de segundos en todas las redes sociales. Una foto que sin duda va a dar que hablar y que ya queda para la historia también. No, es un fotón. Es un fotón, la verdad. Sí. El fotógrafo Willy, perdón, ¿has dicho, Miguel? Sí, Guillermo Sánchez. Sí. Pues porque Sánchez hay que recordar que no ha acudido hoy al Congreso. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este hombre? Estaba encoronado, Está en la Asamblea de las Naciones Unidas, imagino, acudirá a ella. Encoronado, tío. Yo me acuerdo que no fue al G20 por eso. Sí, a lo mejor todavía está... Sí, no sabía ni que todavía se seguían haciendo pruebas de COVID. Me imagino que irá como representante de España a la Asamblea de las Naciones Unidas que inicia hoy. Mañana hablaremos de ella, por cierto. Joe Biden creo que en unas horas también va a comparecer. A ver qué dice Joe Biden. Si no se pierde en el pasillo, seguro que comparece. Naciones Le han puesto un GPS quizás a Joe Biden para llegar. Un sistema de pitidos. Naciones Unidas que ya se parecen al Congreso de los Diputados, porque en Naciones Unidas hay 6 lenguas oficiales y una es el español. Es básicamente ya lo que pasa en nuestro propio Congreso de los Diputados, ¿no? Que de 4, 5, 6, una es el próximo paso a lo mejor es poner el catalán también como lengua cooficial en la Asamblea de Naciones Unidas. Puede ser el siguiente paso de Sánchez. Sí, el aranés también. El aranés. Sí, el aranés. Bueno, ya están con eso y con el bable. Claro. Sí, a ver, cuando tú abres la puerta. Creo que es súper ofensivo llamarlo bable. ¿Ah, sí? Digo, sí. La verdad que no lo sé, pero... Hay que llamarlo asturiano, o incluso ya para ser súper políticamente correcto, asturiano. Pues vamos, te lo digo muy dato. Este verano hubo una cosa que te juro que tengo que comprobar que no era fake news. A ver, que hablamos de Asturias y que tenemos muchos seguidores de ahí, a ver si ellos también lo vieron. Almax, lo que te tomas cuando es típico que te da la barriga, o bueno, lo que sea, hicieron un anuncio al lado de una fabada, en plan como diciendo, si te comes una fabada no pasa nada, que lo tomas un Almax. Oye, que salió el hombre el presidente de Asturias, pidiendo que se retirase inmediatamente ese cartel que era ofensivo. ¿En qué mundo vivimos? Ofendiditos. Pero es una cosa surrealista. O sea, ya llega un punto, unos extremos que dices, tío, es un anuncio. Nada que aluda a una identidad regional puede usarse.
nada que aluda a una identidad sexual puede usarse, nada que aluda a la orientación sexual de alguien puede usarse. Eso es parte de todo este complejo. Nosotros no tenemos indígenas, pero tenemos que inventarnos estos pueblos súper ofendibles porque están súper oprimidos. Por cierto, que he dicho, Jano, que Joe Biden hablaba en un par de horas, ya ha hablado, y uno de los titulares ha dicho que si Ucrania pierde la guerra, ningún país estará a salvo. Simplemente como titular de lo que ha dicho Joe Biden. Pero que ya está hablando, vamos, que he dicho que iba a hablar en un par de horas, sino que ya está hablando el presidente. Ha llegado, Miguel, ha llegado. No se ha perdido. Se celebra. Mira, volviendo a lo que decía Jano, y enlazando con lo que decía Quintana también, hay una frase por ahí muy recurrente que dice que en la época, a nosotros, que somos la generación sin tragedia, solo nos queda sobreactuar. O sea, claro, tú estás en tu casa con tu wifi, ahí calentito con la manta, ¿no? Y dices, joder, yo quiero ser un héroe también, de alguna manera, ¿no? Y simplemente ha cambiado el paradigma. Ahora, la víctima es el nuevo héroe. O sea, cuando tú más te victimizas, más héroe eres. Y por tanto, pues hay que buscar resquicios de opresión en cada esquina. Pues en un anuncio que no me gusta, en el Almax, yo qué sé. O sea, por eso al final se reduce todo a lo absurdo. Con un pequeño matiz que conoces de sobra, pero sí. Nosotros que somos la generación sin tragedia, decías referida a la tuya o la vuestra, no tengo yo tan claro que sea una generación sin tragedia. Probablemente no una tragedia vivida hoy, para algunos sí, pero crecientemente vivida y a medida que pasa el tiempo por más y más y más y más. Es decir, quiero decir, todo esto es para decir, creo que hay tragedias para la generación joven de España y tragedias muy fuertes. Poder ir de casa, poder tener una familia, poder tener una hipoteca o no tener una hipoteca, pero pagar un alquiler, que hagas lo que prefieras, pero es que tampoco es eso ya una opción en muchos sitios. Es decir, de alguna manera es un poquito la generación sin tragedia del Titanic. Sí, se está ya hundiendo, estamos tocando el violín y entonces hay unos cuantos ofendidos que dicen ¡ay, esa no la toques! Sí, es muy ridículo. El color de las cortinas, el color de las cortinas no me convence. Efectivamente, van a protestar al capitán que está ahí. El capitán en el fondo le conviene que la mayor preocupación de todos sus tripulantes sea el color de las cortinas del camarote. Cuando el barco se está hundiendo, ellos en el fondo, si se fijaran, se darían cuenta y todos lo saben. De hecho, hay también una culpabilidad de decir, venga, voy a pensar en otras cosas para no pensar en la realidad. Pero si por casualidad todos pensáramos en la realidad, esto, a diferencia del Titanic, creo todavía que se puede evitar el hundimiento. Y cuando digo esto me refiero a España. Creo que nos queda tabla de Rose, al menos, ¿no? Nosotros sí cabemos. Nosotros sí que entramos como también en la película se entraba. Hay demostraciones de que era posible. No, pero vosotros creéis, porque lo de la amnistía damos ya por hecho que va a suceder. Pero el tema del referéndum, hablabas de que la Constitución sí que permite esas consultas populares, ¿no? Es decir, oye, no son vinculantes, pero sí que se permite. ¿Creéis que eso se va a realizar? A ver, permite hacer referendos. Lo que no está en modo alguno claro, y sería bastante contradictorio, es que permitiera referendos para negar la propia Constitución. Claro. Y un referendo pero es sobre... que esto ya sabes que no está claro, porque te dicen la amnistía y según a quien lees te dicen no, no se puede aplicar. Otros te dicen sí se puede aplicar. Entonces incluso llegan al disparate que te dicen hombre, es que expresamente no lo prohíbe. Hombre, ya tampoco prohíbe expresamente que te peguen un tiro en la cabeza. O sea, me refiero, eso expresamente no está prohibido. De hecho, no aparece tu nombre. Claro, no aparece tu nombre. No pegar un tiro a Jano, eso no sale en la Constitución. DNI así tal, que... No aparece, claro. Es interpretable, esto es interpretable. Se vienen cositas. Entonces, a lo que voy es que ya sabemos que luego el tema legal, y es verdad que el Tribunal Constitucional es el que va a acabar diciendo, dices, ¿hasta qué punto se puede llegar a decir... Vale, o sea, no es vinculante, pero sí que vamos a hacer este referéndum y luego para empezar, ¿y quién vota? ¿Todos los españoles? ¿Son los catalanes? Porque claro, este es el segundo punto, ¿no? Bueno, la soberanía deja claro el artículo 2, que es de todos los españoles, y además deja claras otras dos cosas, que es indisoluble e indivisible. Entonces, es verdad en todo caso lo que dices, Jano, pero yo el otro día puse un tuit sobre esto, perdón por citarme como fuente de autoridad de mí mismo, pero puse un tuit sobre esto. O sea, yo cuando entré en la carrera, que era el año 91, ya se estaba hablando en filosofía de que los textos no significaban nada, referido a los textos en general, a los textos literarios o a los propios textos filosóficos. Tú cogías un texto y lo podías deconstruir, tú cogías un texto y lo podías interpretar como quisieras. Es lo que conocemos como la posmodernidad, ¿no? Bueno, pues yo, por lo tanto, si en el 91 ya estaba escuchando eso, 30 años después no me extraña que se diga eso mismo sobre la Constitución. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si ningún texto significa nada, vamos al caos. No, pero mejor dicho, no al caos, al contrario, a un orden, pero un orden muy totalitario, porque si la Constitución no nos protege porque se puede reinterpretar, el Código Penal se puede reinterpretar, el Código Civil, cualquier cosa se puede reinterpretar, al final no es que se haga algo a lo cual nos ponemos todos de acuerdo, en armonía, sino que se hace lo del que manda. Estamos sujetos a un nuevo tirano, a una nueva tiranía, como sabe
de Sobrajano. Entonces, es muy peligroso. Empezamos no dando importancia a lo que dicen los textos, incluido la Constitución, acabamos en manos de lo que quiera el poderoso. Claro. Se llama hacer dogma del antidogma, eso. Efectivamente. Mira, hay una cosa que me parece enternecedora y es que estáis dando por hecho que está la Constitución arriba del todo. Perdona, arriba del todo está el PSOE. O sea, es otro meme de Piqué. Claro, o sea, encima... Pero en el meme no sale el PSOE. Sí, claro. ¿Ves? Salen los huevos del PSOE. O sea, por eso, al final, la Constitución puede poner lo que quiera. Puede reflejar lo que quiera. Pero es que estamos entendiendo la política en términos en los que antes se respetaban las instituciones. Mínimamente, ¿no? Sí, es verdad que Pero claro, es que los jueces que van a interpretar los recursos o la amnistía o las leyes o las derogaciones son jueces puestos por el PSOE. O sea, es que la fiscal general del Estado anterior era exministra, fue ministra del Partido Socialista. Sí, sí. O sea, claro, con estos bueyes hay que arar. O sea, que claro, la Constitución puede decir misa. ¿Conocéis el discursito este pequeño? Porque, claro, como tienen que traducir mucho en el Parlamento Europeo, los discursos son de un minuto. Es otro resultado de esto. ¿Habéis visto el discurso de este socialista portugués? Sí. Criticando... O sea, incluso un socialista portugués estaba espantado de lo que está pasando en España. Sí. No lo he visto. En este sentido, pues se ha es vuelto muy viral en interesante. Twitter hoy. Se ha puesto viral, sí. Es que como bueno, básicamente venía a decir con que mucho criticar a Hungría, mucho criticar a Polonia, y él añade allí, con razón, yo ahí podría discutir cosas, pero dice y que nadie critica lo que está pasando en España. Entonces estaba contando esto. ¿Cómo es posible que el presidente del Tribunal Constitucional o que miembros del Tribunal Constitucional hayan sido ministros del gobierno? Sí. Y alguno de ellos de este mismo gobierno. O sea, bueno, el anterior de Justicia. Sí, Campo. O sea, esos son esos son pequeñas convenciones que garantizaban un mínimo de distancia que cuando un portugués que está al lado las ve, se espanta. Dice, ¿esto es en lo que se está convirtiendo España? En el que un ministro hoy gobierna desde el gobierno y mañana gobierna desde el Tribunal Constitucional en la misma dirección, el PSOE. Sí, pero no sé si acordáis, hace pues, no sé, unos días, no recuerdo la fecha exacta, salió Aznar diciendo, llamaba a la rebelión ciudadana, ¿no? Sí. Y entonces decían, salía Yolanda Díaz, ¡ay! Golpista, ¿no? Golpista, ¿cómo osa a llamar al llamamiento ciudadano para mostrarse en contra de la amnistía y demás? Claro, hablando de la Constitución, dices, oye, el artículo 8 de la Constitución, el ejército, básicamente, él tiene la misión de garantizar la unidad española. Entonces, si nos ponemos puristas, porque a mí me hace mucha gracia que siempre hablan de, es que esto, mira, es legal, esto es legal, ¿no? Sí. Que lo que le gusta a Cuca Gamarra, mira, lo hemos hecho, sí, pero lo hemos hecho legalmente, estamos destrozando la nación, claro, pero legalmente. Pero hemos cumplido los plazos. Que hemos cumplido los plazos, sí. Lleva el sello del ministerio, ¿cómo puede estar mal? Claro, entonces, dentro, vale, sí, compramos esa locura, que yo, por supuesto, a mí los legalistas ya sabéis que no es lo que más me fascina. Y dices, vale, pues el artículo 8 de la Constitución. Entonces no es ningún golpista, ¿no? Me dices, oye, si la unidad española está en riesgo, el deber del ejército, que está muy bien que vaya a países tercermundistas a ayudar a la gente, me parece maravilloso, y acciones humanitarias y demás, pero el deber es defender la unidad nacional. Claro, lo que pasa es que ahí sí que se ha quedado desactualizado. Yo precisamente, como sí creo que los textos tienen sentido, pues los sentidos se pueden quedar desactualizados, ¿no? Cuando los reinterpretas siempre no. Yo creo que ahí se ha quedado desactualizado en el sentido de que hoy en el mundo una intervención directa del ejército, aunque fuera con toda la razón del mundo, aunque tuviera todos los sellos y hubiera cumplido todos los plazos y todos los requisitos y estuviera aprobado la Constitución, en cualquier lugar del mundo sería malo. Ejército, intervenir, malo. Es así de simple. La mentalidad en el año 2023. Occidental. Bueno, no, cuando pasa en Níger, pues decimos, mira, las cosas bueno, es que Níger es el pan de cada día. Pero tanto, dices, claro. No te aprendes el nombre del presidente porque sabes que en 2 semanas va a haber otro. Por eso, no lo calificamos porque sería reiterativo, pero tampoco nos atrae, ¿no? Nos atrae eso. Entonces, ¿cuál es el... Yo en eso, mira, ahora vamos a dar una de cal y una de arena con Aznar. Yo creo que en eso Aznar es bastante sensato. Estaba hablando, yo creo, de una rebelión ciudadana. Sí, absolutamente, claro. Es ahora justamente lo contrario. Es decir, si los ciudadanos salen a la calle y hacen cosas, dejémoslo así, está mal visto reprimirles. Y lo que Aznar decía era, esto tradicionalmente se usó en el golpe catalán del 17, se usó, por cierto, contrarrestado también por jóvenes que salieron hicieron lo contrario y por eso lo pararon. Sí. O sea que es un buen anticipo de las cosas que hay que hacer, a mi juicio. Y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es salir. Y como normalmente, ahora ya sí viene la de arena a Aznar, o al mundo PP. Como el mundo PP piensa esto de salir a rebelarse a vámonos todos a Colón, un domingo. Sí. Pues aperitivo, ya se fin, claro. Entonces, yo creo que Aznar, por algún motivo, utilizó la palabra rebelión porque quería dar un pasito más. No sé hasta qué punto estaba pensado, pero yo también creo que los pasos tendrían que ser más. O sea, a mí me aburriría la enésima manifestación. Sí, en Colón seguramente iría, porque bueno, tampoco vamos a hacer tiquismiquis, pero hay que hacer algo más. ¿Y qué es ese algo más?
Aznar decide rebelión. Yo ya he sugerido, no sé si es delito y no sé si es demasiado pronto. No sé si es demasiado pronto para correr. Acabamos de empezar, Miguel Ángel, por eso, pero adelante. Bueno, adelante. son manifestaciones absolutamente pacíficas, absolutamente con todos los sellos y con todos los plazos, con todo, ¿eh? O sea, siguiendo la al menos esta, algún sello que falte, ¿no? Pero manifestaciones, en vez de en Colón, en un sitio que creo que sería más eficaz, en las sedes del Partido Socialista Obrero Español de toda España. Que los miembros del Partido Socialista Obrero Español noten de cerca, que no en sus carnes, que a lo mejor ya es... Que hay gente que no está a gusto. Que hay gente que no está a gusto, que nos molesta un poco esto, que no estamos acá del todo... Y es legal, es legal. Yo creo. Es legal, bueno, ¿tú legal crees? si tienes todos los sellos, claro, depende. A mí es que me recuerda a la primera vez... No, depende. A mí me recuerda a la primera vez que después de años... Después de años y años de terrorismo en España, por primera vez hubo manifestaciones delante de las puertas del partido que patrocinaba a los terroristas, que en aquel momento se llamaba Batasuna, el actual Bildu, Herri Batasuna. Por primera vez hubo manifestaciones delante de su sede, que no es poco, y estuvo bien, durante el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Sí, además hay y eso marcó, vídeos... Eso marcó. Eso, dar de repente, que de repente sintieran que el pueblo estaba contra ellos de una manera física, marcó. Y también la imagen esa que es muy icónica de la Archancha quitándose, porque claro, también que van encapuchados, el mundo al revés, ¿no? El policía, que no me reconozcan, quitándose y la gente aplaudiendo y tal, pero emocionados, la verdad es que... Pero ese espíritu, macho... Yo es que veo eso, coño, que es que lo he vivido. O sea, no es una cosa que haya visto en un documental de hace 39 años, en plan, ay, que mira qué guay esto. No, no, es que lo he vivido. Pero mi hija, ¿qué edad tenías tú con Miguel Ángel Blanco? Tenía 8 años. Bueno, lo has vivido de aquella manera, vale, pero sí. Pero que me acuerdo perfectamente. Perfectamente, vale. Perfectamente, te puedo decir dónde estaba. Que estaba en el apartamento de mis abuelos paternos en el Perelló. Y recuerdo perfectamente lo que pasó. Recuerdo cuando vi la noticia que era en el bar, que estaba típico del típico complejo y tal, que estaba abajo viéndolo, la reacción de la gente. Sí, es verdad, tienes razón. Recuerdo las palabras que no voy a decir de mis padres. Lo recuerdo perfecto. O sea, tengo tu misma perfecto. edad, Jano, y yo me acuerdo a la perfección también de dónde lo viví. Sí, no, es que... Y de hecho, ver a mis padres llorando. O sea, fue un momento muy emotivo. No, o sea, y eso me acuerdo muy bien, ¿eh? Y luego, aparte, es verdad que es un antes y un después, pero, oye, es de esas cosas que se te quedan marcadas, igual que también recuerdas perfectamente el 11S, ¿no? Donde estabas, qué estabas haciendo, pues con lo de Miguel Ángel Blanco. Y dices, vale, ese espíritu que además también, pues eso, sentías esa hermandad entre los distintos, ¿no? Decir, oye, a mí me da igual que tú votes al PSOE, o tú votes al PP, o tú votes a Izquierda Unida. Esto hay que estar todos juntos contra esta barbarie. Ese espíritu, ¿cómo ahora puede ser? Y es que no ha pasado tantos años. ¿Cómo puede ser que ahora los mismos que formaron o eran partícipes, incluso justificaban esos asesinatos, son los que están gobernando España? Porque se lo han cargado todos. Por mucho que diga Sánchez, no, es que no están en el gobierno. Bueno, lo que usted quiera. Pero las leyes, que esto también muchas veces juegan con la ignorancia del personal, las aprueba el Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados está gobernando Bildu. Se lo han cargado todos. El espíritu ciudadano rebelde, como decía Aznar, activista, que le dice cosas a sus gobernantes para que hagan cosas, cuando va en una dirección que no sea la de la izquierda, obviamente la izquierda intenta aplastarlo. Pero el drama es que también el PP se asusta de los suyos. Y el PP, y no me voy entonces, me voy al otro caso que estamos comparando, el golpe del 17. El golpe del 17, al final, cuando sale en el 155 aguado y todo este tipo de medidas, en realidad son medidas porque están asustados ante el hecho de que la gente no está dispuesta, la gente que estaba en contra de la secesión no estaba dispuesta a tolerarlo. A la derecha, a gobernante, a los políticos de derecha no les gusta que el pueblo, porque resulta que el pueblo les exige que cumplan sus ideas. Entonces no les gusta lo más mínimo que salgan a recordar sus ideas o sus promesas, ya no solo sobre esto, sobre el aborto, sobre los impuestos o sobre tal, no les gusta, quiere tenerlos absolutamente desactivados en sus casitas con su PlayStation, protestando en Twitter o si es posible viendo una serie de televisión. El Zasca de Vallés. No, recuerda lo que dijo. Recuerda lo que dijo Borrell. Josep Borrell cuando salió la gente a manifestarse, que no se convirtieran en hordas, llamó hordas a la gente. O sea, te están desmantelando. Y más, dijo, cuando estábamos, yo estaba en Barcelona. Hordas o algo parecido, no me acuerdo qué era. El día 8 de octubre estábamos en la manifestación y uno de los gritos era
de los numerosos que se hacían, era Puigdemont a prisión. Borrell paró su discurso Es verdad. y se puso a darnos una lección de derecho, de los sellitos. Dice, no, eso de la prisión tendrá que decidirlo un juez. que ya lo sabemos, hombre, que tampoco vamos a meterle nosotros de los pelos. Que lo que estamos diciendo es que nuestro deseo es que ese juez y con todos los sistemas... No, pues él ya nos corrigió y se puso por encima a darnos... Es que Borrell... Bueno, pero es que esa gente estaba al mando ahí, entonces. Sí, no, esa gente salía y te desactivaban. O sea, que... Le da miedo, le da miedo el pueblo. O sea, hay una derecha a la cual le da miedo el pueblo y hay una izquierda a la cual le da miedo la mitad del pueblo, es decir, los que no son los suyos. Sí, porque además sí que es verdad que es una cosa... Yo, pocas manifestaciones, he ido 2 veces. Una, la manifestación de víctimas del terrorismo, y luego a esa manifestación que fue casi espontáneo, ¿no? Cuando los ciudadanos españoles, yo recuerdo el movimiento de las banderas, ¿no? Que cada uno ponía la bandera de España y tal. Y recuerdo ir a esa manifestación también. No he ido, yo sepa, creo que no he ido a ninguna más. Y entonces, bueno, al final, claro, era un movimiento que encima... Lo peor es que no se podía tampoco utilizar políticamente en mucho sentido de que dices, oye, que esto ha sido de forma espontánea. Porque a fin de cuentas... Pero por eso nos gusta a los partidos. Claro, y ahora, por ejemplo, la manifestación que decían, bueno, que en realidad no es manifestación, lo hablábamos el otro día, es un acto de partido. Es un acto de partido. El PP, que a mí me encantó cómo lo anunció Cuca. Esto ya es a priori. O sea, os estoy contando eso, que no le gusta a los partidos de derecha, que ni siquiera los suyos se manifiestan. Pero cuando yo a priori lo haces que sea un mitin... Claro, pues ya desactivas que sea una manifestación. Sí. Entonces, en plan, vamos a protestar, pero poco, porque no vaya a ser que esto se nos va de las manos, entonces vamos a esperar. Y luego, a mí me encantó como lo anunció Cuca Gamarra. Qué pena que no hicimos programa, hicimos prueba, pero dijo, oye, lo vamos a realizar siempre y cuando el tiempo lo permita. O sea, por favor, un poco de tranquilidad. No sea que nos mojemos. España, una cosa es España y otra cosa es mojarse. Claro, a ver, un momento. Manifestarse con paraguas, no. Épica condicionada, es épica condicionada. España, pero a ver cómo sale el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la actitud. Porque claro, muchas veces, a lo mejor yo creo que ocurre que no somos conscientes de la gravedad de la situación, porque son cosas, pues eso, que Tribunal Constitucional, que sí la Constitución, que sí el artículo, que sí... Sí, cuando te quieres dar cuenta tienes 44 terroristas en listas, camino del Parlamento, o tienes a Arnaldo Tegui del Endacari, que es lo que ha pasado el año que viene. Sí. Entonces al final dices, claro... ¿Y de cómo ha pasado esto? Bueno, pues mira, han ido sucediendo cosas, claro. Y ha pasado. Si un día no se ha levantado y ha sido de repente, ¿no? Ya, pero ¿cómo consigues... ¿Cómo queréis vosotros que la manera más allá de decir, vale, vamos a intentar explicar esto para que todo el mundo entienda la gravedad de la situación, no desde una parte técnica, no desde una parte, digamos, de cuestiones de derecho, de artículos y demás, decir, oye, que creo que estás asistiendo, aunque creas, estos locos exagerados, a la ruptura de tu país. De tu país. Básicamente. La condición humana tiende a no aceptar las consecuencias, a no conocer las causas hasta que no acepta las consecuencias ya. Tú puedes clamar en el desierto lo que quieras, pues decir, oye, mira, que es que se están cepillando la separación de poderes, se están cepillando la independencia judicial, todo lo que quieras. Pero hasta que no lo sufre alguien en primera mano, pues no pasa. Pues oye, chicos. Yo tengo un poco de fe que poco a poco, de hecho, creo que hay gente que cambia de idea. Sí, claro. Nicolás Redondo Terreros, pues se ha salido. Sí, yo creo que se debería haber salido del PSOE. Lo han echado. Bueno, lo han echado, es verdad. Lo han echado. Ya me ha manifestado él, es una discrepancia tan fuerte que sí que le ponía, de alguna manera, aparte de todo eso. Creo que esa discrepancia tendría que haber venido mucho antes. Cuando tienes algo que perder. El compromiso se muestra cuando tienes algo que perder. Ya, es verdad, sí. Es verdad que he puesto mal ejemplo. Está jubilado ya, ahí tomándose el martini. Y en el caso del PSOE son todos jubilados. Todos los que salen. Tienes razón. Salen todos los que ya no tienen nada que perder. Pero jugando al golf y qué mal esto. Bueno, al hoyo 8. Bueno, claro, pues no. Pero tampoco es un buen ejemplo en el sentido de que me estaba yendo un señor famoso porque podía hablar de él porque es conocido y tampoco me parece que sea tan relevante los famosos que se cambien de un sitio para otro, sino las personas concretas. Los desconocidos. Y yo creo que sí. Yo mismo me voy radicalizando. Entonces, si yo me radicalizo, pues entonces yo entiendo que otro que esté mucho más centradito, pues también se radicalizará un poco y entonces llegará donde yo estaba hace 2 años. Yo tengo que decir una cosa. Hablabais de memes antes, de que encima de todo está el PSOE y sus partes. Hay un meme que es muy bueno, que además lo popularizó Elon Musk, porque es un tipo que no se ha movido de posición, sigue estando en la misma posición que hace 15 años, pero como la izquierda, por decirlo de alguna manera, o todo el movimiento también de centro-derecha se ha ido desplazando, ahora parece él el radical. Sí, pero que entonces, es que es una cosa que dices, oye, yo sigo defendiendo exactamente lo mismo, la unidad nacional, una serie de valores, sí, una serie de valores y de principios, yo no he cambiado. O sea, sigo defendiendo lo mismo. Lo que han cambiado son ustedes. O sea, lo que ahora se considera radical, claro, si es que estamos partiendo de la premisa de que se considera radical decir que no te gusta el fútbol femenino. No lo veo, no me gusta, me aburre soberanamente. ¡Oye, qué machista, qué radical! Y dices, ¿pero por qué?
O sea, igual que cuando hablabas, ¿no?, del tema de que el ejército cumpla su deber. Hombre, no, ¿qué estás diciendo? Pues lo que está usted escuchando, que para eso está, ¿no? Digo yo. A ver, el problema es que había una guerra léxica. Te imaginas a alguien que lleva 15 años en una cabaña, en el bosque, 15 años, ¿vale? Y de repente llega a Madrid. Es que los niños tienen vulva y, claro, o sea, empiezan a... No, es que la separación de... No, es que el ministro este es el fiscal general del Estado. Claro, es un mundo completamente diferente. Todo está... ¿Qué me dice este tipo? Un tipo que está en coma. Que se ha despertado... Entró en coma en 2007 y se ha levantado ahora. Se ha despertado en un mundo diferente. Un mundo diferente donde principalmente la guerra terminológica y la guerra por los significados ha cambiado. Y eso ha desvirtuado toda la realidad. Tú lo sabes mejor que como filósofo, lo sabes mejor que nadie. Que se le cambia el nombre a todo y poco a poco se va haciendo terreno, Evidentemente con la complacencia del miedo, que siempre está ahí, no, es que usted es un tal, usted es un Ista, es un Windows Vista, tal, ¿no? Pues ya, claro, al final la gente se acuerda, deja de hablar, como dice Céline, llega un momento que te hartas de escucharte a ti mismo y te callas. Está. Sí, lo prefieres eso. Esto que has manifestado como hipótesis era una serie, 7 vidas, en la cual protagonizada por Tony Cantó. Ah, bueno. O sea, que habría que hacer un 7 vidas... A mí me pilla pequeño. Sí, pues eso, habría que hacer un 7 vidas ahora con Tony Cantó, exactamente con el argumento que has dado. ¿Dónde está? Creo que sería muy aleccionadora esa serie. ¿Qué está haciendo ahora Tony Cantó? Eso, justo. Ya tenemos guión. ¿Dónde está? Nos falta un guionista. No sé. No tengo ni idea. ¿Sigue en el chiringuito ese que le puso a Ayuso también o no? No, de eso se fue. Mucho. Sí, se fue a 7NN, la televisión que tampoco existe ya. ¿Y ahora dónde está? No sé, la verdad está desaparecido. Bueno, pues mira. A lo mejor están haciendo esta serie. Puede ser. A lo mejor se le ha escapado a Miguel. Tú eres el productor, Miguel. Eres el productor. No quería decir nada, pero efectivamente esto es una cuña publicitaria. Bueno, pues vuelve 7 vidas. Con esta cuña publicitaria vamos a despedir ya el programa de hoy. Nos estamos yendo un poco de tiempo. Y es que, claro, como aquí vienen más programas, ya saben, luego tienen el de deportes. Entonces, pues nos tenemos que ir, porque está muy interesante. Pero bueno, este tema es atemporal, el del alcalde musulmán, así que lo podemos comentar en otro programa. No lo hemos tocado. Vamos, ¿5 minutos? Sí, hasta que nos echen. Venga, 5 minutos. Una cosa rápida. Os habéis enterado de la noticia, ¿no? Sí, la noticia, complétala, porque no es solo un alcalde musulmán, ¿no? Es un alcalde musulmán que... Ha sido un alcalde musulmán que directamente, bueno, fue apoyado claramente por su electorado progresista, pensando que iba a hacer una ciudad muy progresista, y de las primeras medidas que ha tomado es prohibir la bandera LGTBI en los edificios oficiales, ¿no? Para que solo luzca la bandera de los Estados Unidos. Porque claro, para ello ha sido un palo brutal, efectivamente. Claro que los LGTBI me lo habían apoyado. Bueno, a mí me parece un poco lamentable que al final uno de los bastiones de defensa de ciertos principios europeos sean los musulmanes. Que hay unas noticias muy parecidas, por ejemplo, en los cuales estos colegios donde se adoctrina con ideología de género en el Reino Unido solo paran cuando hay un montón de padres musulmanes que protestan. O sea, no hay un montón de padres no musulmanes, cristianos o ateos racionalistas que dicen, oiga, esto que les está contando no es racional. No, tenemos que esperar a que el batallón de vanguardia sean los musulmanes para ciertas cosas más o menos lógicas. Lo de la bandera seguramente es lo que decíamos antes, es secundario. Lo importante es eso, lo importante es que al final a tus hijos les cuenten teorías absolutamente absurdas como que la biología no importa, ¿no? En nombre de la ciencia también. En nombre de... Dilo más alto, Miguel. No. Es que hace gracia porque dice, ahora que las sociedades han ido desacralizando de alguna manera, por decirlo de alguna forma, dice... Hay un meme también de esto, ¿no? Dice, nosotros, claro, seremos más racionalistas. Claro, y de repente ser un tío en la tele, no es que los hombres pueden quedarse embarazados. Tal. No, chico, pues yo qué sé, son los tiempos que nos ha tocado vivir. Nos podría haber tocado la peste negra o algo así, pero nos ha tocado esto. O sea, pues que hay que hacer reírse, ¿no? Si lo comparas. Sí, a ver, a mí me haría gracia siempre y cuando luego los resultados electorales, digamos, de esa masa social no compras esas teorías. Claro, o sea, a mí me cuentas esto y me haría gracia, ¿no? En su momento cuando decías, oye, hablábamos muchas veces de... Yo qué sé, los podemitas cuando empezaron, pues sí, eran muy divertidos. Luego te encuentras muchas gracias. A mí este zumbao que dice, cuando es vicepresidente del gobierno ya no te hace tanta gracia, esa es la escena 2 de la serie esta que estamos planificando. Entonces Tony Cantó se despierta, ve en la tele todas estas cosas raras y se asombra. Pero en la segunda escena se pone a hablar con sus compañeros de piso diciéndole, ¿habéis visto estas barbaridades? Y se queda estupefacto porque le dicen, sí, es normal. Y sale a la vecina y le dice también que es que a ella le llame con la E de... Miguel, como productor, no es una mala idea. Te voy a decir cuál es la siguiente escena. La siguiente escena es que pone la tele y se encuentra el Pepe diciendo que no va a dar ni un paso atrás en esto. En euskera, Borja. En euskera. Traducido. Diciéndoselo en euskera. Bueno, no vas a dar... Cameo. Además, a Semper están así que le encantaría hacer el cameo. Sí, no vas a dar ni un paso atrás en esto, tal. Ya está. Mira, ha merecido la pena estos 5 minutos. Sí, ¿ves? Al final, merecido la pena. Bueno, para allá sí que nos echan. Así que ya nos tenemos que marchar. Así que, bueno, los veo próxima semana,
Miguel Ángel Quintana Paz, gracias. Miguel Rovira, no te voy a decir ya lo de joven europeo. Bien hecho, tío. Maduro Ya europeo. no- Bien hecho. Esto cambiarlas en breve. Sobre todo, ya ni soy ni tan joven ni, por supuesto, tan europeo. Maduro. Europeo sí, hombre. Europeo. No, Europa es es que Europa. ahora sale- No pasa- Unión Europea. claro, es que confunde Europa con Unión Europea, que esto es un Claro, debate que vamos a claro. tener, porque no es lo mismo. Estoy También, contigo, también, Miguel claro. Ángel. Estoy contigo. Es que no dejemos que se Hay que apropien de la reivindicar- palabra Europa. Exacto, También. muy bien. Sí, Venga, sí. vale. Así Vale, que la lo próxima compro, semana vale. Maduro vamos a hablar. europeo. Madurito europeo, más juego. Vale. Barra baja. 69 le puedes añadir Por incluso. favor, no nos extralimitemos. El ridículo tiene un límite. Claro, Como sí, en por Europa favor, ya vamos ya bien. he copado ya hoy el vaso. Y a ti, Javi, nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Ya saben, mañana, 9 de la noche, esperemos que con todos los problemas técnicos solucionados. Y ya saben que tienen una cita aquí en Libertad. Gracias por estar ahí.